Matchmaking. Vamos a empezar el proceso en el cual vamos a conectar los diferentes usuarios que van a jugar online. Básicamente este componente va a ser lo siguiente. Cuando el usuario selecciona la opción de Play Online, por ejemplo, en este caso vamos a indicar que vamos a jugar 4 jugadores. Como se puede apreciar aquí nos muestra un UI en el cual nos muestra el jugador actual y además de ello nos muestra los demás jugadores que se están esperando que se conecten. Una vez que existe un jugador conectado, se va a mostrar en este caso en la posición en el cual se va conectando. Por ejemplo, aquí me voy a conectar a través de otro dispositivo, en este caso a través de mi dispositivo móvil, y como se puede apreciar ya me apareció un nuevo usuario. Si ese usuario se desconecta, por ejemplo le digo cancel, automáticamente aquí nos vuelve a decir que se está buscando un nuevo usuario. Ahora vamos a volverlo a ejecutar. Aquí estoy ingresando en este caso a través de un celular y además de ello podríamos acceder en este caso a través de otro navegador. Por ejemplo, voy a hacerlo acá, en este caso otro navegador y acá vamos a darnos cuenta, cuando le damos Play Online, ahora nos va a indicar que en este caso hay 3 usuarios conectados. Ahora, nótese que la distribución de cómo los usuarios se van conectando cambian, porque siempre el jugador de esa sesión va a estar en la posición inferior izquierda. Vamos a verlo más adelante. Cuando un usuario, por ejemplo, cancela en este caso su conexión, vemos que aquí se actualiza los demás usuarios, que por ejemplo aquí ya se salieron el resto de usuarios. Ahora, cuando existe conexión, por ejemplo, aquí 2 usuarios. Vamos a hacerlo acá. Voy a quitar los sonidos. Le decimos jugar como invitado. Vemos que aquí se empieza a conectar. Presionamos acá y luego de ello ya empieza el juego. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a hacer en estos videos, empezar a hacer la parte de sincronización, pero antes de ello tenemos que hacer el componente que nos permita mostrar en un lobby cuáles son los usuarios que se van a conectar potencialmente. Vamos a empezar a hacer esas relaciones, esas validaciones en el siguiente video. Como ustedes saben, uno de los paquetes que utilizamos para la conexión con sockets, en este caso es el paquete conocido como Socket.io. Socket.io ya lo tenemos instalado a nivel de backend. Si revisamos nuestros archivos package.json a nivel de backend, nos vamos a dar cuenta que ya tenemos Socket.io instalado. Pero si revisamos nuestro package.json a nivel de front, vemos que no tenemos Socket.io instalado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es instalar Socket.io. Como recordarán, estamos utilizando 3 comandos. El comando para ejecutar la conversión de TypeScript a JavaScript, en este caso buildDev, y el comando que lo tengo en esta ventana que nos ejecuta o que está escuchando cualquier cambio que exista en Node.js y pues nos nos baja el servidor y vuelve a subir. Y a nivel de front, pues estamos corriendo nuestro comando npm start para ejecutar el proyecto. Recuerdan que tenemos 2 puertos, el puerto 3043 para el proyecto front y el puerto 3000 para el proyecto backend. Y gracias a nuestro proxy podemos consumir información que venga de este puerto. Por ello, aquí sabemos que el usuario está autenticado porque básicamente nos trae la imagen del usuario. Entonces, como vamos a instalar un paquete a nivel de frontend, voy a instalarlo, voy a detener el proyecto frontend y vamos a ejecutarlo. En este caso voy a instalar el paquete conocido como Socket.io, pero en su versión client, la versión 4.72. Lo instalamos. Este paquete ya tiene soporte para TypeScript, por lo cual no tenemos que instalar, en este caso, nada relacionado a tipos. Muy bien, ya tenemos el proyecto instalado, ya tenemos Socket.io a nivel de front instalado. Si lo revisamos acá, vamos a darnos cuenta que ya está instalado el paquete. Ahora vuelvo a ejecutar el comando npm start para subir el proyecto a nivel de frontend. Muy bien, aquí ya lo estamos corriendo y ya lo tenemos de nuevo. Muy bien, voy a cerrar la consola, luego de ello, luego la abriremos cuando estemos haciendo alguna interacción a nivel de backend. Retornando a nuestra página de online, vamos a abrir la página online. Recordarán que online ya tenemos varias acciones. Esto ya lo podemos quitar. En este caso tenemos las acciones cuando. Por ejemplo, el usuario, en este caso, esta pantalla no la van a mostrar porque recuerden que en este caso particular el usuario ya está autenticado. Como el usuario ya está autenticado, se pasa a la siguiente
pantalla, que es la de Total Players. Y en este caso mostramos el número de jugadores con los cuales se pueden jugar, bien sean 2 o 4. Y también nos presenta la opción de jugar con un amigo. Luego de ello, por ejemplo, si el usuario elige el número de usuarios, como se puede dar cuenta, automáticamente nos llega a esta sección, a la sección de Online Page, porque aquí no se eligió jugar con un amigo. Si en este caso elegimos jugar con un amigo, vemos que aquí, por ejemplo, vamos a crear una nueva sala, por ejemplo, 2 jugadores. Aquí vuelve a llegar al mismo punto, pero vemos que ya tenemos una información relacionada con data sockets, que tiene la información que vamos a requerir y la que vamos a enviar a nuestro, en este caso, backend a través de sockets. Pero vamos a empezar a crear un nuevo componente, el cual nos va a mostrar toda la parte para conectar varios jugadores, llamado Matchmaking. Para ello, dentro de nuestra carpeta Components de Online, vamos a dirigirnos aquí, tenemos nuestra carpeta Components de Online, vamos a crear en este caso una nueva carpeta, en este caso un New Folder, Matchmaking. Dentro de esta carpeta vamos a crear nuestro archivo index.tsx. Muy bien, entonces vamos a empezar a crear el componente. Entonces, en este caso, Matchmaking y básicamente en Matchmaking vamos a establecer un return por el momento, un div, en este caso para establecerle algo de JSX y vamos a exportar Matchmaking de forma default. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo va a recibir Matchmaking? Matchmaking va a recibir básicamente la información de DataSocket. Entonces, en este caso vamos a decir que vamos a recibir DataSocket y DataSocket es de tipo DataSocket y pues su tipo básicamente is y DataSocket. Entonces acá ya tenemos la información, recuerden el tipo, el número de jugadores que van a jugar, la sala, si es que estamos enviando el nombre de la sala desde frontend, el color inicial, si se ha elegido, si es un jugador invitado y además el usuario que se está conectando, que como lo recordarán es la data que ya creamos acá. Muy bien, entonces ya tenemos la información de DataSocket, recuerden que aquí vamos a establecer la propiedad type para ayudarle en este caso a TypeScript y aquí en este caso en vez de devolver esta página vamos a devolver el componente, pero recuerden que nosotros solo tenemos un archivo principal para nuestros componentes. Entonces dentro de Components Index vamos a crear en este caso o importar Matchmaking de nuestro archivo de tipo Matchmaking y vamos a ordenar y lo vamos a exportar. Ahora lo vamos a utilizar dentro de nuestra página online. Entonces aquí, en vez de online, en este caso vamos a retornar, esto ya no lo requerimos, esto lo vamos a poner en la otra página. Entonces voy a documentarlo acá porque esto lo vamos a copiar en la página que vamos a hacer. Entonces Matchmaking. Y Matchmaking básicamente, ¿qué requiere? Requiere DataSocket y en este caso ya tenemos la data de DataSocket. Muy bien, aquí nos falta importar Matchmaking. Muy bien. Entonces, como le comentaba, esta porción de código la vamos a requerir. Entonces la voy a poner en este caso, en este archivo para utilizarla más adelante. Ahora, en este caso, voy a establecer un comentario que indique lo que acabamos de hacer. El comentario básicamente dice lo siguiente. Componente que muestra la pantalla para realizar el proceso de conectarse con otros jugadores. Aquí, como se puede apreciar, voy a cerrar la consola, ya nos está renderizando Matchmaking. Perfecto. Vamos a regresar a la página de Matchmaking. Ahora, en esta página, como lo comentaba, básicamente vamos a renderizar un UI. Entonces, por ello, voy a utilizar este UI que tenemos anteriormente. Entonces, voy a copiarlo y lo vamos a poner acá. Entonces, tenemos Matchmaking. Importamos lo que nos hace falta. Muy bien. Ahora, en este caso, aquí, pues básicamente es la página de Matchmaking que ya hemos tenido. Aquí básicamente, como se puede apreciar, ya tenemos el botón Back y el botón Configuración. Pero en este caso no vamos a mostrar el botón Configuración, porque aquí básicamente se va a estar autenticando, en este caso, algún usuario. Y también vamos a agregarle la opción que cuando el usuario le diga Back en esta página, se le pida confirmación.
¿Cómo así? Si estamos en página online y estamos empezando a conectar al usuario, si el usuario quiere salir, lo puede hacer, pero le vamos a preguntar si está seguro de hacerlo. Para que en este caso, si cometió el error de presionar acá y no quería salir, básicamente le damos la oportunidad de no cerrar la pantalla. Vamos a decirle yes. Aquí, básicamente, como ustedes recordarán, tenemos la opción de Left Option y tenemos un componente tipo Back Button. Y este componente de tipo Back Button le podemos pasar una bandera de tipo With Confirmation. Guardamos y vemos que ya nos muestra la confirmación. Ahora, si el usuario está autenticado, en vez de la opción de opciones, le vamos a mostrar al usuario la foto del mismo. Entonces, en este caso, vamos a decirle Right Option. Y como recordarán, tenemos el componente Profile Picture. Guardamos y vemos que ahora nos renderiza Profile Picture. Muy bien. Entonces, ya tenemos en este caso la estructura. Pero ahora tenemos que empezar a conectarnos con nuestros sockets. Para empezar a hacer ello, vamos a crear un custom hook para nuestros sockets. Lo vamos a llamar useSocket. En este caso, nos retornamos a nuestros hooks y creamos un nuevo archivo llamado useSocket.ts. Dentro de useSocket vamos a empezar a establecer la información que requerimos. Pues básicamente useSocket tiene la siguiente estructura. useSocket, vamos a decirle export default useSocket. Y este useSocket lo vamos a establecer dentro de nuestros index de nuestros hooks. useSocket front./useSocket. Muy bien, entonces vamos a empezar a establecer lo que tiene useSocket. Entonces aquí lo vamos a establecer en esta posición. Muy bien, entonces useSocket ya lo vamos a poder utilizar directamente dentro de Matchmaking. Ahorita lo vamos a utilizar. Entonces useSocket básicamente va a requerir la siguiente información. Entonces, va a requerir la información de Connection Data, la cual va a ser de tipo iDataSocket. Entonces, iDataSocket, como lo recordarán, es esta misma data que estamos enviando acá. Entonces, en este caso se llama Connection Data de tipo iDataSocket. Perfecto. Entonces, igual, esto es un tipo, agregamos aquí type. Muy bien, entonces ya tenemos Connection Data y ya la tenemos aquí en el socket. Dentro de este socket vamos a establecer un hook. En este caso vamos a establecer dos estados. El primer estado es el que va a guardar la información que vamos a mostrar en la UI. ¿Cómo así? La información, por ejemplo, si le decimos Play Online, necesitamos saber la información de los usuarios. Esta información es la que necesitamos mostrar en el UI. Y además de ello, necesitamos la información que se le va a pasar al juego como tal. Es decir, la información que le tenemos que pasar al componente Game. Entonces vamos a crear, en este caso, dos estados para ello. Entonces, el primer componente o el primer estado se va a llamar, en este caso, el estado DataSocketRoot. Y le vamos a decir que es de tipo useState. Y el tipo de este es iDataSocket, iDataRootSocket. También puede ser null porque el valor inicial de este va a ser nulo. Porque igual no lo hemos armado aún. Vamos a ver el tipo de este. Entonces, en este caso, este nos indica lo siguiente. Primero, saber si la sala está llena. Luego, cuál es el color del board. Luego, el total de jugadores que se están conectando y el orden de los jugadores. Es muy importante el orden de jugadores porque en este caso, pues tenemos que definir cuál es el orden para cada uno. Como lo mostramos anteriormente, por ejemplo, si son 4 jugadores, este jugador puede estar en la posición 1, pero cuando él esté jugando junto con otro jugador, por ejemplo, lo vamos a hacer de nuevo, ese jugador no está en la posición 1. Entonces, por ejemplo, en este jugador o en esta pantalla, él está en la posición 1. Pero si nos vamos a Play Online, ahora, este mismo jugador, 4866, ahora no es el jugador 1, es el jugador 4, el jugador 3, como se pueden dar cuenta. Entonces, en este caso se está haciendo la organización. ¿Por qué? Nos vamos a dar cuenta que el tablero gira. Y como el tablero gira, vamos a darnos cuenta acá. Veámoslo y así lo vamos a entender más fácil. Por ejemplo, si le digo Play Online acá y vamos a jugar dos jugadores, como se puede apreciar, el jugador de la izquierda empieza en el color es amarillo, pero el jugador en la derecha empieza en rojo. En este caso el tablero giró. Como el tablero giró, básicamente en esta posición él es el jugador 1. Este jugador es el jugador 2, pero en esta sesión él es el jugador 1 y es el jugador 2. Entonces tenemos que establecer ese orden. Ese orden lo vamos a establecer a nivel de front y también a nivel de backend.
Muy bien, entonces vamos a continuar con ese proceso. Esta es la información que estamos pasando a iDataSocket. Interfase para el estado que guarda la información que renderiza los usuarios que se están conectando. Muy bien. Entonces, en este caso, aquí también tendríamos que establecerle su set. Voy a establecerlo como comentario y luego de ello lo vamos a implementar. Entonces, primero que todo, voy a establecer el comentario para este estado. Entonces, básicamente el estado dice, estado que guarda la información que se mostrará en la UI para los usuarios que se están conectando. Muy bien. Ahora, el siguiente estado es el estado como tal que sí se le va a pasar al juego una vez que se han conectado todos los usuarios. Vamos a llamar ese estado de la forma Data Online Game. Y este va a ser de tipo useState. Su tipo va a ser de tipo iDataOnline y también nulo, porque inicialmente pues este no va a tener ningún valor asociado. Listo. Entonces, ya aquí tenemos la información inicial de lo que vamos a requerir. Muy bien, entonces vamos a ver este tipo. Este tipo básicamente tiene el número de jugadores, quién tiene el turno inicial, el listado de jugadores, el color del board, el nombre de la sala y el type game. Ahora, algo muy importante, si vemos en este caso nuestro componente game, nos vamos a dar cuenta que ese tipo es básicamente similar a este tipo, con la excepción de un valor. El valor en este caso es el valor relacionado al room name, porque en este caso no se le está pasando. El room name es necesario cuando estamos jugando con amigos y el room name pues se lo tenemos que pasar en este caso. Pero más adelante vamos a extender estos props de game para poderlo pasar. Muy bien. Ahora con esto en mente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a establecer un nuevo comentario para que nos indique qué es lo que hemos hecho acá. Estado que guarda la información para iniciar el juego. E igualmente recordarán que este requiere su set data online. Muy bien, con esto hemos empezado la implementación de nuestra página de tipo matchmaking y nuestro componente o nuestro custom hub de tipo useSocket. En el siguiente video vamos a continuar la implementación de este hook. Los espero en el siguiente video.